nombre de nuestra iglesia Gracia en Abundancia le damos la bienvenida. ¿Cómo están todos? Es de gran bendición estar todos aquí reunidos y damos gracias a Él, en especial este día misionero en nuestro programa Misiones de Gracia. Sí, qué alegría, y hoy tenemos un tema muy especial y es el rol de la iglesia en las misiones. Vamos a misar ese tiempo en oración y vamos a pedirle ahí el favor a nuestro hermano Víctor para que nos dirija este tiempo. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a orar entonces para iniciar esta actividad. Voy a pedirles que se pongan de pie. Señor, Padre eterno, Dios glorioso, te agradecemos, Señor, por este nuevo día y por esta oportunidad que nos das para juntarnos como tu pueblo para la adoración de tu nombre santo. Te damos gracias, Señor, porque tú haces posible que nosotros, viles pecadores, apartados de ti, tengamos comunión contigo. Señor, sabemos por lo que dice tu palabra que el mundo necesita conocer tu evangelio de salvación, tu palabra, tu mensaje. Sabemos que has instituido la iglesia y sabemos, Señor, que algunos son enviados dentro de la iglesia a ir y hacer esa obra misionera. Hoy queremos pedirte por eso, Señor, para que la iglesia sea levantando hombres, tú levantes hombres por medio de la iglesia para que sean enviados a hacer esa obra misionera. Señor, haz de esta iglesia una iglesia que haga honor a su propia definición de ser una iglesia misionera. Te agradecemos por aquellos hombres y mujeres que tú has levantado, vas a levantar y estás levantando para ser enviados a llevar el mensaje del evangelio. El mundo necesita escuchar tu palabra. Levanta pues, Padre, hombres y mujeres fieles, temerosos de ti, que vayan con valentía y con denuedo a hacer el trabajo de proclamar el evangelio en medio de un mundo vil y caótico, un mundo sumido en el pecado y que te ha dado la espalda total y completamente. Padre, oramos por este mundo porque el mundo está esperando milagreros que lo saquen de sus apuros, de sus enfermedades, de sus aflicciones, pero no que los libre de su pecado. Así que levanta hombres fieles, bien preparados, que tú vas a enviar como misioneros dentro de la iglesia para hacer ese trabajo, Señor, de proclamar tu gloriosa gracia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que estás inquietando en la vida de nuestros propios hermanos para que esa gran comisión que tú dejaste instituida se haga realidad en la vida de la iglesia y en nuestras propias vidas. Sabemos que somos misioneros en potencia cada uno. Inquiétanos, Señor, anímanos a vivir la vida cristiana de una manera que glorifique tu nombre. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos y que el propósito por el cual nos hemos juntado para hablar y discernir acerca de la obra misionera se cumpla según tu propósito. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Voy a iniciar con una pregunta para ustedes. ¿A quién fue entregada la comisión misionera de Dios? Bueno, les invito a que lean en casa para tener más contexto y respuesta a esta pregunta. Por favor, para leer en casa Lucas 24 del 33 al 48. Repito, Lucas 24 del 33 al 48. Gracias. ¿Y saben ustedes qué es la cadena de envío misionero? Para responder esta pregunta vamos a ver el siguiente video.
¿Cuál es el rol de la Iglesia en las misiones? Para responder esta pregunta, tenemos que tomar como ejemplo a la primera iglesia que envió misioneros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 1 al 3 y sus diferentes características. La iglesia de Antioquía no llevaba mucho tiempo desde su fundación. Esta era llena del Espíritu Santo. Había profetas y maestros, una iglesia activa y de buen testimonio. El Espíritu Santo toma la iniciativa de escoger a 2 hombres de Dios, los cuales fueron enviados a anunciar el Evangelio a diferentes ciudades. Antioquía recordó las palabras de Jesús e ir y hacer discípulos y enseñar la palabra de Dios. Ahora, la iglesia actual, en su mayoría, se ha desenfocado de este plan inicial, de expandir el reino de Dios por diferentes circunstancias, ya sean económicas, pocos miembros, desconocimiento, comodidad o pensar que el Evangelio ya se predicó en todo el mundo. Un misionero, James Hudson Taylor, dijo: la Gran Comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Por otra parte, existen iglesias que intentan cumplir el mandamiento de Cristo, que con mucho esfuerzo ayudan en el mantenimiento, oración, cuidado y fortalecimiento de los misioneros. Toda iglesia debe estar involucrada en las misiones, en guardar el testimonio, en oración para los que están en la obra y para que Dios envíe más obreros, en la preparación de los miembros, animar a los que trabajan, en ir y sostener. Sin lugar a dudas, el nexo de la iglesia local es fundamental, en los planes de trabajo espiritual, ayudas sociales y profesionales. La cadena de envío misionero comienza con Dios enviando a su Hijo Jesús, y luego enviando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo reúne y alienta a la iglesia, y la iglesia envía a su gente. Romanos 10, 14 al 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Local ser esencial en el envío de misioneros. Hoy tenemos un invitado especial, llamamos a nuestro pastor Héctor López. Muchas gracias, pastor, por apoyarnos y estar con nosotros en Misiones de Gracia. Iniciamos con la entrevista. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Tiempos sin vernos. Bueno, la primera pregunta sería: ¿qué significa para una iglesia local ser esencial en el envío de misioneros? Wow. Yo estaba pensando en esa pregunta y el significado es muy profundo porque tendremos que pensar algo. Es el Dios soberano, es el Dios eterno, es el Dios sabio que no necesitaría de nosotros para su gloria. No nos necesita realmente. Pero el significado es que a pesar de eso, ha escogido y nos ha escogido para salvar, ¿cierto? Como instrumentos de esa obra. Entonces el significado es profundo porque cuando nos ponemos a pensar que sin necesidad me ha escogido, me ha creado, me ha escogido, ¿cierto? Y ha instituido una iglesia de hombres como nosotros, pecadores, rescatados, redimidos, el significado es profundo. Realmente eso tiene un sentido muy, muy profundo, ese significado. Y para la obra misionera va a ser ese significado, y si no lo tenemos, y me hace pensar que eso es algo en nuestro corazón y en nuestra mente, el pensar, ¿cierto? Es el significado de nosotros, ¿cierto? El significado es de verdad muy serio, no solamente es un gran privilegio, sino una gran responsabilidad en ese orden de ideas. El Dios soberano, imagínense, escogernos a nosotros como pecadores para ir y llevar las buenas noticias. ¿Y cómo hace? Nos separa, instituye la iglesia y a través de la iglesia va a tener la obra misionera. ¿Y cómo un pastor evalúa el carácter de la iglesia en el trabajo de la obra misionera? ¿Cómo nosotros evaluamos? Pues sí, nosotros como pastores, sobre todo en el tema de la federación, teniendo en comunión, comenzamos a hablar de esto y cómo lo evaluamos. Uno, el carácter de la iglesia. ¿En qué sentido? La madurez, y la madurez es algo que efectivamente debe reflejarse en una iglesia.
La madurez de una iglesia se refleja en su dependencia a Dios. ¿Qué tanto una iglesia depende de Dios? Es decir, eso tiene que ser evidente. Si no hay dependencia de Dios, imposible hacer misiones. O sea, uno evalúa eso, cómo la iglesia está comprometida. Otro tema para evaluar es en qué lugar, ¿cierto? En qué lugar está la iglesia en el corazón de cada uno de los creyentes. Y eso es la evidencia. ¿Cómo es ese testimonio? Cómo nosotros estamos abordando la iglesia, cómo participamos como iglesia, cómo realmente tenemos un sentido de iglesia en todo lo que hacemos. Así que evaluamos, si una iglesia es madura espiritualmente, vuelvo y repito, su dependencia de Dios, y una iglesia es una iglesia que tiene en su corazón un lugar muy especial, en su corazón tiene la iglesia un lugar muy especial en su corazón, es una de las cosas que evaluamos. De resto, la capacitación, de resto, digamos lo que puede ser el estudio, la profundidad de la doctrina, va a ser parte, pero esos dos elementos y el tercero como preparación. Evaluamos esos temas así. Gracias. ¿Y cómo nuestra iglesia local ha participado en el envío de misioneros y cuál ha sido su seguimiento? Bueno, ya los que llevan un poquito nos están acompañando, sabemos que Gracia Abundante inicialmente fue iniciada por un misionero, ¿cierto? Enviado, fíjense ustedes lo que estamos hablando, enviado, ¿cierto? Por una... haciendo de los que han enviado. O sea, la iglesia inicia de esta manera. Y posteriormente, en el tiempo, nosotros, ya el misionero fundador, la iglesia lo envió, ¿qué? A iniciar otra obra, que estamos hablando de Soacha. En ese momento era Esperanza de Soacha, se inició esa obra, Gracia en Abundancia participó, pero también envió, acordémonos, los que conocieron al hermano Julián Martínez, también vino acá, participó con nosotros y en ese momento también empalmamos para enviarlo. O sea que de una u otra manera enviamos lo que estamos tratando de hacer es esa parte, ¿no? La tarea, preparar, capacitar, enviar, que es lo que estamos nosotros aprendiendo en el tema de misiones. Y gracias de verdad al Ministerio de Damas por estar preparando este tema tan importante para la iglesia. Muchísimas gracias, pastor, por estar aquí, también por resolver nuestras inquietudes y seguimos con la siguiente nota. Muchas gracias, pastor. Perfecto, bueno, gracias. Gracias, pastor. Bueno, ¿y cómo deberíamos pensar acerca de las agencias misioneras? ¿Cierto? A ver, nos hemos hecho esa pregunta, ¿cierto? Y vamos a ver a nuestra hermana Lucy en el siguiente video. Bueno, ya conociendo el papel tan importante de una iglesia local y el rol en el envío de misioneros, a quién fue delegada las misiones y lo importante que es para una iglesia el envío de misioneros, vamos a profundizar un poco más acerca de las agencias misioneras, también a quién se delega la autoridad de un misionero y algo más profundo de lo que es una agencia misionera. Para esto tenemos 3 invitados muy conocidos aquí de nuestra iglesia. Ellos son el hermano Oscar Páez, su esposita Johanna Zapata y también el hermano Raúl Florian, quienes nos van a dar una información. Entonces, para eso los invito a que veamos atentos y escuchemos las siguientes notas. La iglesia debe participar en las misiones, en plantación de otras iglesias. En la Biblia encontramos en Filipenses 4:14 al 16 que los filipenses participaron en el ministerio de Pablo en Tesalónica, de la misma manera que nosotros como iglesia hemos participado, por ejemplo, en la plantación de iglesias como Esperanza de Soacha, donde fueron enviados la familia Mí y la familia Martínez. También hemos orado por ellos y hemos también apartado algunos recursos para ellos. En Hechos 13, 1 al 3, encontramos que Pablo y Bernabé eran siervos de la iglesia local en Antioquía. Ellos estaban ocupados en la obra, ellos estaban sirviendo de lleno allí. La iglesia reconoce el llamado del Espíritu Santo cuando les dice que los aparte, así que los aparta, los envía, y aquí nosotros encontramos la necesidad de la dirección divina, ya que un ministerio no debería ser simplemente un capricho humano, sino que es algo que es edificado exclusivamente por la mano de Dios, pues en vano trabajarían los siervos si Jehová no edifica esa obra. La iglesia puede participar en una coordinación estratégica, por ejemplo, generando espacios en la iglesia donde se eduque acerca de las misiones, donde las personas puedan
ver qué son las misiones, cuáles son las diferentes obras, cuáles son los misioneros que, por ejemplo, nosotros apoyamos o sencillamente nos pueden dar ánimo en las misiones. La iglesia también puede tener espacios de capacitación, tanto dentro como fuera de la iglesia, con respecto a qué son las misiones. Capacitación para los misioneros de herramientas que les pueden servir para esos diferentes ministerios y de acuerdo al contexto en el cual se va a desarrollar la obra. La iglesia puede propiciar espacios de oración por misioneros, específicamente, y también por las obras. La iglesia puede hacer la recolección y administración de los recursos económicos. Los puede hacer directamente o también a través de un tercero por medio de las agencias misioneras. La iglesia debería tener el cuidado del misionero, orando por él, llamándole, enviándole mensajes, visitándole y permitiendo también que el misionero pueda venir a la iglesia y sea un intercambio de conocimiento tanto de la iglesia al misionero como del misionero a la iglesia. La iglesia debería supervisar la obra del misionero, mirar qué es lo que está pasando en el lugar donde él está y reconociendo también sus reportes, viendo las visitas periódicas a las obras y poder estar cuidando a este misionero y esa obra. La iglesia local es quien realmente puede dar evidencia de los dones y los talentos que el misionero tiene. Ellos son quienes dan testimonio veraz de cómo se comporta la persona y pues efectivamente si tiene o no un llamado. La iglesia local es la que es la autoridad frente al misionero en este caso. Vemos en Hechos 13, 1 al 3, que Pablo y Bernabé servían en la iglesia y ellos habían puesto a disposición de la iglesia sus dones y sus talentos y la iglesia pudo ver en ellos el llamado. Por ende, los apartó. Ellos fueron separados por la iglesia, fueron llamados por Dios, pero fueron separados y apartados por la iglesia, ya que ellos fueron quienes realmente se dieron cuenta de estos dones. El Espíritu Santo fue quien los llamó y la iglesia atendió el llamado y los apartó. Ellos se sometían a la iglesia enviadora, a su iglesia local. En este caso, la iglesia local es la responsable de suplir las necesidades o de sostener al misionero. Obviamente el Señor primeramente, pero por la provisión de esta iglesia. Si la iglesia local no puede, se recurre o bien a una agencia misionera o también puede recurrir a otras iglesias, presentar su proyecto y si las iglesias están interesadas, el misionero puede presentar también una recomendación pastoral que apoye también su llamada. Nosotros como iglesia, Gracia en Abundancia, deberíamos pensar que una agencia misionera, es una bendición, es un instrumento importantísimo que el Señor ha permitido que se establezca y se desarrolle en diferentes puntos del mundo, con un solo fin, cumplir con la gran comisión. Con su desarrollo de las agencias han ayudado muchísimo, a tal fin que se han involucrado en la multiplicación de iglesias, en el crecimiento del liderazgo y también se han involucrado en movimientos misioneros a nivel mundial. El caso específico de ABEN, Asociación de Bautistas para la Evangelización Mundial, es una familia global de ministerios que existe para apoyar estos propósitos. Ellos cuentan con 94 años de experiencia sirviendo a más de 400 iglesias asociadas y también cuentan con el apoyo de miles de iglesias que hacen que ellos puedan enviar y apoyar a sus más de 1000 misioneros que llegan a diferentes países, a más de 80 países tengo claro. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Los misioneros que ellos acogen son enviados de sus iglesias locales. Sus raíces bautistas de ABEN los mantienen centrados en el Evangelio y por eso ellos proporcionan una base teológica sólida a través de capacitación atractiva y muy efectiva. Además de que les ayudan en la parte financiera, en una parte práctica financiera y ministerial, para que cuando ellos lleguen al campo misionero sean libres de concentrarse única y exclusivamente en el llamado, en el ministerio.
Ellos tienen 4 elementos importantes que es oran, envían, atienden y exploran. Oran por nuevos siervos, por nuevos misioneros, por nuevos tiempos, nuevos lugares. Envían a esos misioneros, a esas familias, pero también los atienden estando en la lejanía y están preocupados por ellos para poderlos atender de la mejor manera posible, pero también están explorando adjuntamente por nuevos sitios donde se puedan enviar misioneros para plantar nuevas iglesias. Ayudan, que es la parte importante, a los misioneros a viajar y a la iglesia local a enviar más misioneros a más países, sirviendo con unos equipos muy comprometidos con la evangelización, el discipulado, la plantación de iglesias y el desarrollo del liderazgo nacional entre los perdidos y los no alcanzados. Eso es la gran comisión, eso es lo que hace una agencia misionera. Damos gracias al Señor por estos siervos y también a nuestra hermana Lucy por sus invitados. Y vemos que es importante que tengamos claro estos puntos porque la iglesia es la meta y también es el medio para las misiones. Y quiero invitarlos al pasaje que está en Efesios 3, versículos 10 y 11. Si un hermano nos ayuda leyendo, por favor. Dani, gracias. Efesios 3, 10 y 11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias al Señor por ello. Seguimos. Hola. La enseñanza de la palabra de Dios es nuestra tarea de misiones más importante. Ahorita en este momento vamos a tener a nuestra hermana Viviana Parra con su invitada, que es una estudiante actualmente del Seminario Bautista. Bienvenida, Valentina. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos que como estudiante del Seminario Bautista de Colombia, agradecer el trabajo de tu iglesia. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, siendo sincera, no siempre tuve esa perspectiva de entrar al seminario para fortalecer el trabajo en la iglesia local. Sin embargo, el Señor me permitió a lo largo del tiempo servir en varios espacios allí en el seminario como sierva líder acá en la iglesia, con los niños, junto con los jóvenes también. Y el Señor poco a poco comenzó a orar en mi corazón, haciéndome entender que de nada vale crecer teológicamente si no estoy poniendo ese conocimiento a su servicio y disposición de la iglesia local. Y es lo que dice también primera los Corintios 13. Si yo entendiera todas las lenguas angélicas o entendiera todos los misterios, pero si no tengo amor, de nada me vale. Así que el Señor me hizo entender poco a poco que más allá de hacer actividades o realizar muchas cosas, el ministerio son las personas. Y es la gran comisión de la que pues estábamos escuchando ahorita, es hacer discípulos. Y soy consciente que puedo servir en la iglesia de muchas maneras, pero nunca perder el enfoque del por qué hago las cosas. Y anhelo para todos que tengamos esa misma pasión de entender cuál es el llamado que el Señor ha realizado a la iglesia local, no a quedarnos simplemente dentro de estas 4 paredes o vivir una vida cómoda, sino que todos podamos decir que somos siervos a tiempo completo para el Señor. Y no hablo de, tiempo completo solamente en la iglesia, sino tiempo completo donde el Señor te ha puesto en la universidad, en el trabajo o allí en tu casa, que todos seamos siervos dispuestos a ser discípulos y cumplir esa gran comisión. Gracias al Señor por ese proceso en tu vida. ¿Cómo has experimentado la ayuda de tu iglesia en este proceso de formación?
Bueno, algo que fue difícil también al entrar al seminario fue no contar con todo el recurso económico, y bien, ahorita puedo entender que el Señor también estaba formando mi carácter, llevándome a depender más de Él, entender que no soy autosuficiente, pero también es cierto que el Señor aparejó todas las cosas para que yo pudiera estar allí en el seminario. Y la iglesia es parte de ese proceso, no solo apoyando económicamente con el ánimo que pues varios hermanos me han dado a lo largo de ese proceso. El hecho de, no sé, ser seminarista o estar expuesta todos los días a la palabra no quiere decir que soy perfecta o no voy a tener luchas, pruebas, desánimo o incluso perder el enfoque. Pero es de gran bendición contar con hermanos que una y otra vez me llevan a ver al Señor y me recuerdan precisamente la misión, lo que estábamos hablando, que hay algo más importante que vivir para mí misma y es poder servir al Señor. ¿Tú crees que la iglesia vería en ti un llamado misionero? Bueno, eso es algo difícil de responder porque no depende totalmente de mí el ser enviado o no. Y aunque me gusta, bueno, cierta área de misiones, anhelo en un futuro trabajar en plantación de iglesias. También es cierto que el Señor ratifica este llamado a través de la iglesia local, como veíamos en Hechos 13, que el Señor envió a Pablo y a Bernabé, pero a través del Espíritu Santo y de la iglesia ratificó el llamado de ellos. Así que pues confío en eso, en que el Señor va a poner como esa convicción cada vez más fuerte en mi corazón, pero también obrando en la iglesia local, pudiendo pues reconocer también ese llamado. Así que sí, hay mucho que trabajar por eso, pero también confío en lo que el Señor va a obrar en su voluntad. Bueno, damos gracias al Señor por tu vida y gracias, Valentina, por haber participado en este espacio. Gracias. Qué gran bendición escucharlas. Y ahora seguimos con nuestra hermana Viviana Linares y su invitado, estudiante ya graduado del seminario. Bienvenidos. Gracias, Paula y Sandra. Bueno, aquí en Misiones de Gracia tenemos a Daniel. Daniel, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, tengo unas preguntas para ti. Y quisiera saber, está viendo que ya eres estudiante graduado del seminario, quisiera saber cómo el seminario ayuda a los alumnos a identificar el llamado y en este caso el llamado misionero. El seminario ofrece diferentes herramientas en donde se pueden capacitar, preparar para servir en diferentes ministerios, ya sea en predicación, en enseñanza con niños, enseñanza con jóvenes, pero también ofrece oportunidades de participar en viajes misioneros. El Señor me permitió ir a 3 viajes misioneros. Cuando estuve allí fuimos a Medellín, a Cibaté y al Amazonas. Entonces te capacitan, pero también te ayudan a abrir puertas y a vivir la experiencia de cómo vive un misionero. Qué bueno, porque también te preparan para darte cuenta de ese llamado que tienes. También eventualmente ante un llamado misionero, Daniel, ¿tú crees que la iglesia local estaría en la capacidad de brindarte el sustento necesario para ese llamado que tú tienes? Actualmente no. Actualmente. No habría, como pues bueno, hace poco estuvimos también en la revisión del presupuesto, no tendríamos como una forma de sostener, pero pues bueno, es el Señor quien sostiene. Y también pensaba en que hay muchas formas en las cuales Dios provee, como decía ahorita Vale, Dios nos sorprende. Una frase que aprendí en el seminario y es: si Dios llama, Él invita y Él paga. Entonces Él es quien va a proveer de todas las formas económicas, pues conforme a lo que necesitamos. Bueno, ahora, aquí en Colombia tenemos varias agencias misioneras que pueden ayudar a las iglesias locales trabajando en esa obra. ¿Qué agencias conoces que puedan estar ayudando a la iglesia local para poder enviar a misioneros en la iglesia local? Como lo mencionaban, Johis mencionó a Sivan, el hermano Raúl mencionó a BEM. Son 2 agencias misioneras que hoy en día vemos que sostienen a diferentes siervos que están participando en la obra. Y pues bueno, conozco esas 2. ABEM queda en Estados Unidos, Sivan sí queda aquí en Colombia.
y podría ser como una facilidad más para ingresar allí. Ay, bueno, muchas gracias, Daniel, por haber aceptado la invitación y por aclarar estas dudas en cuanto a misiones en la iglesia local. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir y por poder escuchar estos testimonios. Sí. Bueno, y me gustaría hacer una pregunta a nuestra congregación, a todos nuestros hermanos que están acá. ¿Cada uno identifica ya su llamado? ¿Y quiénes saben que tienen el llamado como misioneros? Por favor, ¿se pueden levantar las manos? Bueno, estaremos orando también para más servos para esas medidas, ¿cierto? Pero bueno, donde el Señor nos ponga, gracias a Dios por ello. Y vamos a invitar a nuestra hermana Doris García, que nos va a hablar sobre el tema actual de la iglesia. ¿Cómo está en la iglesia actual? Bienvenida, Doris, ¿cómo estás? Gracias, Sandrita. Gracias, Paula, muy bien. Bueno, como ustedes ya han hablado sobre el rol de la iglesia local en las misiones, también vamos a ver a través del Ministerio Puertas Abiertas qué está pasando con la iglesia a nivel mundial. ¿Quiénes son Puertas Abiertas? Puertas Abiertas es una organización internacional que actúa en más de 60 países donde existe algún tipo de amenaza a la vida de los cristianos y o a su libertad de creer y rendir culto a Jesucristo. Ellos han preparado una lista donde se monitorea la persecución que sufre la iglesia en este año 2023. ¿Qué pasó? Con este video podríamos reflexionar cuál sigue siendo en nuestro rol como la iglesia local en las misiones. Entonces, vemos el siguiente informe. Talibanes suspenden la educación universitaria. La persecución aumenta después de 10 años. Cristianos son acusados de apostasía. Alerta de oración. Iglesia es cerrada en Cuba. El gobierno y los cárteles de la droga limitan la libertad de los cristianos en América Latina. El número de cristianos perseguidos ha llegado a un número alarmante. Ya son más de 360 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo. Hombres, mujeres y niños que enfrentan violencia, ataques, presiones y muchas veces la muerte por causa de su fe en Jesús. La falta de libertad de las comunidades cristianas es representada en la Lista Mundial de la Persecución, un ranking que identifica los 50 países más hostiles para los seguidores de Jesús. Desde 1993, la lista es la única herramienta que monitorea y analiza la persecución de forma sistemática y completa. Esta investigación de Puertas Abiertas lleva en consideración los diversos medios que son usados para inhibir, discriminar y presionar a los cristianos. Sean estos estructuras religiosas, políticas, familiares y o redes criminales que tienen como objetivo debilitar a la Iglesia y eliminar el cristianismo de la historia. En 2023, Corea del Norte vuelve a la primera posición en el ranking. Este es el país más cerrado al Evangelio de Cristo en todo el mundo. La mayor fuente de persecución proviene del Estado y sus ideologías rígidas y absolutas que no dan espacio a ninguna creencia diferente o extranjera. Con la aplicación de nuevas leyes, el número de detenciones de los cristianos aumentó una vez más y las iglesias en casas fueron completamente cerradas. Todos los cristianos norcoreanos sobreviven en constante peligro y mantienen su fe en secreto. La violencia contra los cristianos también aumentó en los países de África subsahariana presentes en la lista. Somalia, Eritrea, Nigeria y ahora Sudán forman parte de los 10 primeros países en el ranking 2023. La expansión del extremismo islámico ha encontrado un terreno fértil en la región. Allí, los cristianos son blanco de los grupos extremistas violentos como Boko Haram, Al-Shabaab y tantos otros que destruyen iglesias y aldeas enteras a su paso. Afganistán, que alcanzó titulares en la prensa internacional, se encuentra en la 9ª posición. Después de la turbulenta toma del gobierno por el Talibán, el país se ha convertido en una cárcel donde los derechos humanos no son respetados. Los pocos cristianos en el país huyeron o viven de forma clandestina
totalmente escondidos. Muchos están en campos de refugiados y enfrentan hambre y miedo diariamente. Las mujeres y los niños son los más vulnerables. Más cerca de lo que imaginamos, en América Latina, un nuevo país entra en el ranking, Nicaragua, donde la iglesia se ha visto directamente afectada por la represión del actual gobierno. El cierre de templos, la clausura de establecimientos, así como la difamación y prisión de líderes eclesiásticos se han vuelto comunes. El objetivo de estas acciones es intimidar a los cristianos y silenciarlos. Cabe destacar que la persecución también se ha intensificado en los demás países de la región, como en Colombia, Cuba y México, naciones presentes en la lista por años. Es evidente que los desafíos de la Iglesia alrededor del mundo son muchos y continúan en ascenso. Las formas pueden variar, pero la persecución es constante. A pesar de todo, una cosa permanece inmutable: el poder que existe en la unidad y el amor del cuerpo de Cristo. Este es el vínculo perfecto que nos une y nos mueve para enfrentar lo que ha de venir. Tus oraciones y apoyo son muestra de este amor y fortalecen a los cristianos perseguidos para que continúen haciendo brillar la luz de Jesucristo en los lugares más oscuros. Combate la persecución extrema con amor extremo. Únete hoy a la Iglesia Perseguida. Puertas abiertas a l.org/lista-mundial. Bueno, mis hermanos, después de ver este video, les hago una pregunta. En este momento estamos siendo perseguidos para estar aquí reunidos. Nos están atosigando, nos están... ¿Cierto que no? Bueno, hoy como iglesia local tenemos la oportunidad de reunirnos libremente. ¿Realmente estamos valorando esta libertad? Esta libertad no es la realidad de muchos en el mundo. Estos hermanos en Cristo enfrentados a la violencia, presión política, extremismo religioso, teniendo que llevar vidas clandestinas expuestas e intimidaciones de todo tipo hasta el punto de enfrentar la muerte por Cristo. Nuestra misión en perseverar por la unidad y el amor al que hemos sido llamados como cuerpo de Cristo, valorando los privilegios y la libertad que aún tenemos para llevar la luz y la verdad al mundo, sin olvidarnos de aquellos que hoy sufren persecución. Bueno, mis hermanos, dejamos esto en sus corazones para que reflexionemos cómo está la iglesia local en el mundo y valoremos esa libertad que tenemos hoy de congregarnos. Gracias. Gracias al Señor por este tiempo, ¿cierto? Gracias, mi hermana. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Dios te bendiga. Listo. Un gran reto, ¿no? Podemos ver que la labor de un misionero es de una gran responsabilidad y de pronto se han preguntado cómo vive un misionero y su esposa. Vamos a ver dos testimonios. El primero de la esposa del pastor misionero Leonardo Rosso en la obra Villavicencio, y también de la Jennifer Mee, que es la esposa del pastor misionero Daniel Mee, en la obra que están ahorita en Tabio, fundador de la iglesia también aquí, gracias en un inicio, gracias abundante. Buenos días, hermanos. Espero se encuentren bien. Hoy un saludo especial para ustedes allá en su conferencia misionera como iglesia. Mi nombre es Nubia Tequia, soy esposa del pastor misionero Leonardo Rosso. Llevamos sirviendo aquí en Villavicencio Meta ya 10 años, por la gracia y la voluntad del Señor. Y pues hay una pregunta especial de parte del grupo de damas, y ellas me preguntan ¿qué es ser casada con un misionero? Ser casada con un misionero significa estar casada simplemente con un hombre que dedica su vida a Dios, ama a Dios, sirve a Dios, y que como casada con un hombre así, desde el momento del compromiso en el matrimonio, sabía cuál era el llamado de él, y pues tenía el deseo y tengo el deseo de apoyarle a él en su ministerio al que fue llamado. En este caso particular, no solo él tiene el llamado, sino que yo también lo tengo.
de servir al Señor. Tengo el llamado misionero. Lo digo porque hay en algunos casos que las esposas no tienen el llamado, pero apoyan el llamado de su esposo. En este caso en particular, yo lo tengo y juntos servimos al Señor con todo lo que implica salir de nuestro contexto geográfico para servir en donde el Señor nos ponga, servir junto con nuestros hijos y apoyarle a Él, servirle a Él, amarlo a Él. A veces pensamos que ser esposas de un misionero es diferente a ser esposas de cualquier otro hombre, pero es igual, es independientemente si es empleado, profesional o misionero en este caso, igual es amarlo, seguirle, apoyarle y servirle, ¿no? Entonces, igual cuando estamos pensando en la crianza de nuestros hijos, estamos pensando en ese sentir de enseñarles los principios bíblicos y de enseñarles que si el Señor nos llamó, el Señor también nos sostiene. Gracias, hermanos. Hola, un saludo muy especial para todos de la Iglesia Bautista Gracia en Abundancia. Muchas gracias por pensar en nosotros y pues en cuanto a la importancia de la iglesia enviadora para los misioneros es muy importante. Sin una iglesia enviadora, un misionero queda sin su propia iglesia local. Nuestra iglesia enviadora está en Tennessee, en Estados Unidos, donde mi esposo ha sido miembro por más de 30 años. Y sí, es una gran bendición tener esa iglesia como nuestro apoyo. Ellos nos apoyan no solamente financieramente, sino también espiritualmente. Y bueno, es una bendición muy grande para nosotros tener a esa iglesia. En cuanto a la agencia misionera, también es muy importante. La agencia lo que provee es, aparte de talleres y capacitaciones y entrenamiento para un misionero, en cuanto a todas las cosas culturales y cosas así, también nos dan pues una forma de rendir cuentas, porque ellos manejan cómo debería ser el sostén para el misionero y también cómo se debería vivir. Y entonces ellos dan por ese lado un rendir de cuentas para el misionero. El misionero puede confiar que está haciendo todo pues de una forma ética porque la agencia misionera controla este lado. Un misionero que no tiene agencia no sé cómo hace con su sostén, porque entonces quién le está cuidando, quién le está también mirando a ver que no se desvíe de la ética. Y por otro lado, la misión de nosotros nos provee capacidades, o sea, parece a veces eternas, porque son muy continuas y siempre hay algo nuevo para aprender. Nos han dado capacitaciones en cuanto a seguridad en situaciones difíciles, también capacidad en un tipo consejería, también nos dan como un apoyo espiritual y un mentoreo también. O sea, la agencia ofrece todo lo que el misionero necesita en cuanto a su salud también. Ellos tienen como un requisito, chequeos normales. Digamos que un misionero tiene que rendir cuentas que ha ido al médico porque, bueno, sin una agencia misionera, a veces un misionero se pierde. No hay nadie que sabe en dónde está, no hay nadie que realmente está cuidando de él o asegurando que él ha ido al médico para asegurar que su salud está bien. No hay nadie cuidando de su salud espiritual, emocional. Muchas veces un misionero sin agencia está perdido, no sabe por dónde ir, por dónde pedir ayuda o, bueno, ese apoyo que todos necesitamos. Doy gracias a Dios por la Iglesia de Gracia en Abundancia y la forma en que ellos también nos apoyan en oración. En cuanto a peticiones que tenemos ahorita, mi esposo y mi hija mayor, Eliana, que ya tiene casi 14 años, van a un viaje misionero ahorita en junio con unos alumnos del seminario aquí en Berea, en Tenjo.
y van a la Sierra Nevada otra vez. Esta vez van a un pueblo que se llama Atanques y estarán ahí con unos Wiwa y también unos Kogi. Entonces oren por ellos, que el evangelio puede seguir llegando allá, que puede realmente penetrar a la oscuridad que hay en esas comunidades y que todo sea de bendición y de gloria para el nombre de Dios. Muchas gracias, iglesia, y les dejamos con un abrazo fuerte. Bendiciones. Gracias al Señor, ¿cierto? Por ese tiempo y por esas experiencias. Entonces vamos a concluir y podemos concluir que el modelo de Dios para las misiones actuales no ha cambiado. El Señor estableció un modelo perfecto desde el inicio de la iglesia. En el libro de Hechos lo podemos ver. El plan de Dios fue y es llevar el evangelio a través de la iglesia local con autoridad que Él delegó para enviar a los discípulos preparados y que a pesar que haya diversos obstáculos, el plan de la Gran Comisión se cumple. Para ello no olvidemos que el Señor también dejó una ruta para aquellos que tienen el llamado a las misiones y deben recordar que nunca van en solitario, que es permitido la ayuda colaborativa de otras iglesias, que el misionero siempre está bajo la autoridad de la iglesia local y también que las agencias misioneras son una buena alternativa. Por tanto, la cadena del envío de misionero es el modelo perfecto del Padre envía al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo a la iglesia y la iglesia al misionero. Amén, así es. Y vamos a finalizar, nuestro paso va a terminar este tiempo en oración. Damos gracias y vamos a compartir un video de reflexión. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón de las misiones, tener compasión por los perdidos. La Gran Comisión no es algo del pasado, tampoco es algo limitado para algunos cuantos creyentes. Mucho menos se trata de algún principio opcional que se deja al criterio del creyente. Cristo no nos dejó en esta tierra solo para cantar y reunirnos, sino que esta es la razón de existir de la iglesia. La iglesia que no predica a los perdidos está destinada a extinguirse. Una iglesia que no predica debe preguntarse si verdaderamente ama a Dios, porque amar a Dios es amar al perdido. Jesús lo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos el amor del Padre enviando a su Hijo para que todo aquel que crea sea salvo. Es el corazón de Cristo deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nunca fue opcional. Los discípulos lo entendieron. Los primeros cristianos lo entendieron, pero en algún punto de la historia la iglesia comenzó a tomarlo como algo opcional. Algunos eruditos dicen que la Gran Comisión pudo haberse terminado 100 años después de la ascensión de Cristo. Todo el mundo pudo haber conocido y escuchado de Jesús. Sin embargo, 2000 años después, la situación del mundo nos dice que la iglesia guardó silencio. La mayor tragedia de la iglesia es olvidarse de los que se hallan en la misma situación que ellos se encontraban antes de conocer a Cristo. No se trata de aportar algo para sentir que hiciste algo por misiones. Se trata de tener el corazón de Cristo, que se quebranta y se compadece por los perdidos a tal grado de estar dispuesto a dar tu vida por ellos. Sin importar quién seas, sin importar dónde te encuentres, sin importar tu edad o tu educación, eres llamado a predicar. Eres llamado a hacer algo por los no alcanzados. Es tiempo que la iglesia se levante. Es el tiempo que la iglesia predique. Es tiempo de cumplir el propósito por el cual estamos aún en la tierra.
Es tiempo de llevar a Jesús a aquellos que claman por salvación. Muchas gracias y terminamos en oración. Dios les guarde. Bueno, gracias. Hoy le correspondía al Ministerio de Damas. De verdad que gracias al Ministerio de Damas, todas las damas que han estado aportando al Ministerio. Gracias por sus vidas, gracias por el esfuerzo. ¿Cómo están ahí? ¿Nerviosas? Oh. Si yo me pongo allá nervioso, yo me imagino esporádicamente, pero gracias por el. Esto es iglesia, esto es misión, esto es parte, ¿cierto?, de la vida de la iglesia. Poder decir, uy, está nerviosa, está temblando, uy, se le olvidó el guión. Eso es la iglesia, mis hermanos. Si a ustedes no les gustó, pues no, se está perdiendo de algo maravilloso de la iglesia, y es estas cosas. Entonces, gracias a Dios. Yo les invito a que nos coloquemos en pie, de verdad. Gracias, damas, gracias a este ministerio hermoso, de verdad. Y muy bien el trabajo. A mí me han llegado estas ilustraciones. Yo quiero ser misionero, pero cuando veo esa persecución, yo como que mejor por ahí. No, es parte de ser misionero, de verdad. Eso es algo que el Señor nos ha dado la gracia y poder tener eso presente, ¿no? Tenemos que hacer misiones porque es la sustancia, ¿cierto?, de las iglesias. Tenemos que formar misioneros. Es la parte. Y usted ahí, en lo poco, en lo mucho que participe, ahí el Señor lo trajo por un propósito muy específico para apoyar esa obra misionera. Recordemos, el Dios eterno, el Dios soberano, nos ha escogido a nosotros imperfectos para esa misión. Eso es algo de verdad, de mucho gozo, pero también de mucha responsabilidad, de mucho temor delante de Dios. Padre y Dios eterno, Señor, te agradecemos en el día de hoy. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias porque nos has rescatado, Señor, de una muerte eterna, una muerte, Señor, que teníamos segura si no hubiera habido, Señor, ese mensaje, Señor, tuyo, esa obra tuya, Padre Santo, enviando a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros. Gracias, bendito Señor, porque nos has llevado al arrepentimiento, y gracias, Señor, por ese regalo maravilloso de la vida eterna. Pero, Señor, también por la inquietud de hacer tu obra, de seguir tus mandamientos, de obedecerte, Señor, y reconocer ese gran compromiso, esa gran responsabilidad de como iglesia ir y dar las buenas nuevas de salvación. Aquí en el sector, Señor, hay muchas personas que día a día se pierden, bendito Padre. Allá en nuestra nación y más allá, hasta lo último de la tierra, siempre habrá necesidad de ese mensaje, Señor, para vida eterna. Padre, gracias por las capacidades que nos has dado a través de tu Santo Espíritu. Y, Señor, que nos inquietes y nos dé la sabiduría necesaria para hacer tu obra, Señor, conforme a tus propósitos, conforme a tu deseo. Una vez más, Señor, a una sola voz, glorificamos tu santo nombre y continuamos, Señor, dando lo mejor para ti, porque tú eres digno, bendito Señor, de toda gloria y de toda honra. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.